Buenas tardes. Mi nombre es Baltasar Guajardo, soy profesor de Derecho Civil de la Universidad Pedro de Valdivia y en esta oportunidad me corresponde hablar en torno a la Constitución y su relación con los derechos de los particulares, especialmente con el derecho de propiedad. ¿Qué tiene que ver la Constitución con los derechos eh, privados, con el derecho de propiedad? Bueno, tiene mucho que ver, porque las libertades individuales para trabajar, para desarrollar una actividad económica o incluso para asociarse, no tiene ningún sentido si el Estado no le asegura a los particulares la posibilidad de apropiarse de los resultados del esfuerzo individual. Como herramienta para materializar esta garantía, el Estado tiene al derecho y a su vez el derecho tiene a la Constitución como su principal fuente. Pero el problema es que el Estado tiene además otros intereses o objetivos o fines, como por ejemplo el crecimiento de la nación o la protección de los sectores más desposeídos. A raíz de esto es que nace una fricción entre el Estado, ¿verdad?, y el ciudadano que es dueño, titular del derecho de propiedad o propietario, ¿verdad? Acá en esta ilustración, por ejemplo, vemos a la imagen del Leviatán eh, utilizada por el escritor británico Thomas Hobbes para representar, ¿verdad?, al Estado absolutista que subyuga a sus ciudadanos. En eso se puede convertir el Estado si no es un buen garante de las garantías individuales. Por lo tanto, detrás de toda constitución, como se ha escuchado en estos días, existe un pacto social. En esta otra lámina que está acá se da cuenta de una ilustración de la firma de la Carta Magna de 1215, uno de los antecedentes de las constituciones modernas, donde el rey, ¿verdad? Acá lo encontramos, ¿verdad? Y con los ciudadanos, ¿verdad? Materializando este pacto social que garantiza el ejercicio de libertades individuales, ¿verdad? Y una de las libertades individuales más importantes, de luego, es la propiedad. Así es que la protección de la propiedad es un tema central para las constituciones. Para estudiar esto de manera más pedagógica, yo he dividido, ¿verdad?, el desarrollo de la propiedad en la Constitución en 4 etapas. En la primera etapa se concibe al derecho de propiedad netamente como un derecho individual. Así, por ejemplo, aparece descrito en nuestro Código Civil, cuyo mensaje es del año 1855, pero que aún está vigente entre nosotros, definiendo al dominio como un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contrario a la ley o al derecho ajeno. Entonces, el derecho civil, ¿verdad?, conceptualiza a la propiedad en una primera etapa como un derecho individualista. ¿Por qué? Por una función de carácter político. Esto tuvo un objetivo de carácter político, tal como lo dice el historiador Iván Jaksic, estudiando la obra de don Andrés Bello, el autor del Código Civil. Bello siempre consideró necesario insistir ante la ciudadanía chilena, ¿verdad?, que el sistema republicano consistía en un imperio de la ley, ¿verdad?, y noción que utilizaba un poco para distanciarse de la república surgida de la Revolución Francesa. Es precisamente aquí que radica su énfasis en la necesidad de un código civil que detalle las reglas de la adquisición, el uso y la circulación de la propiedad. Entonces, la tesis de Bello era que la adhesión de los ciudadanos al sistema político nuevo, de la independencia de Chile como país nuevo, dependería mucho, según él, de las garantías a la seguridad y a la propiedad que el sistema le daba a los particulares. O sea, el concepto individualista del derecho como un derecho para gozar y usar arbitrariamente y no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno, aparece como un instrumento político para hacer que los ciudadanos confíen en la nueva república que nacía en la primera mitad del siglo XIX. La segunda etapa. En una segunda etapa aparece un elemento que de alguna manera limita, restringe o coloca cargas al derecho de propiedad de los individuos. Y esto es el nacimiento del estado de bienestar, ¿verdad? Y el nacimiento del estado de bienestar viene en la Constitución aparejado de un concepto nuevo que es la función social de la propiedad. Acá podemos ver la imagen del constitucionalista y tratadista francés Léon Dewit. Léon Dewit fue quien tomó el concepto de la función social
que no le es exclusivo, sino que viene también de la doctrina católica de la primera parte del siglo XX, pero él toma el concepto de la función social para decir que el dominio no solamente podía tener un rol individual, sino que además tenía que cumplir un rol para la sociedad y que los estados tenían que respetar a la propiedad en tanto el dueño utilizara los bienes de su propiedad para servir a la colectividad toda. Tiene una función social, ¿verdad? Ese concepto colectivista de León Duguid, que aparece acá en francés, ¿verdad? En su tratado de 1923 de Derecho Constitucional, ese concepto es tomado, pero de una manera textual, por el presidente Arturo Alessandri Palma, autor de la Constitución de 1925, en una de las sesiones de la Subcomisión de Reformas Constitucionales de ese año, cuando él, citando textual a León Duguid, dice, se puede decir que en el hecho, el concepto de propiedad como derecho subjetivo individualista desaparece para ser representado por el concepto de propiedad como función social, dice. A raíz de esto, en la Constitución de 1925, que inaugura la etapa del Estado de Bienestar en Chile, ¿verdad? El derecho de propiedad, además de lo que ya decía el Código Civil, queda regulado de la siguiente manera. En la Constitución dice, el ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social, y en tal sentido podrá la ley imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pública en favor de los intereses generales del Estado, de la salud de los ciudadanos y de la salubridad pública. Nosotros sabemos que en la candidatura presidencial de don Arturo Alessandri Palma, cuyo periodo se inicia en el año 1920, ¿verdad? Había una agenda social importante. Él fue, incluso antes de la redacción de la Constitución del 25, el quien ideó, ¿verdad?, el estado de bienestar para Chile. A raíz de distintas crisis económicas que sorteó el país en esos años, entre el 20 y el 25, esa agenda social él no la pudo desarrollar. Finalmente, hacia 1924, él debe renunciar al cargo, a la alta magistratura de la presidencia de la República, pero a los pocos meses, ¿verdad?, es restituido en el cargo con el objetivo de terminar el periodo y dictar esta nueva constitución de carácter presidencial que inauguraba el Estado benefactor. Dicen quienes han estudiado en más detalle las actas que estos conceptos que tenía en ese momento don Arturo Alessandri eran los conceptos de limitación para los propietarios, sobre todo de aquellas grandes riquezas, de propiedades inmuebles, para que el Estado pudiese construir caminos, pudiese disponer de ciertos terrenos para construir viviendas sociales, ¿verdad? Esa era la idea, ¿verdad?, de Arturo Alessandri al establecer esta función social dentro de la Constitución. Pero hasta ese momento no aparece de manera expresa la función social en la Constitución. Tuvieron que pasar algunos años y luego nos pasamos a la etapa 3, ¿verdad? En la etapa 3, aquí ateniéndome a una terminología que utiliza el historiador Mario Góngora, yo propongo que es una etapa en que el concepto de propiedad se vio afectado por la planificación global. Primero, la planificación global del eje occidental y en segundo lugar, la planificación global del eje oriental. Hacia 1960 fue elegido en Estados Unidos el presidente Kennedy. El presidente Kennedy estableció, uno de sus programas para Latinoamérica era la denominada Alianza para el Progreso, que pretendía ser un freno de la influencia que estaba teniendo el eje oriental, vale decir la Unión Soviética, sobre los países latinoamericanos. Con este objeto, el presidente Kennedy en este programa inaugura un plan inédito de ayudas económicas para los países latinoamericanos, ayudas económicas, ayudas financieras, ¿verdad?, asesoramiento técnico. Pero uno de los objetivos que, según Estados Unidos, debían cumplir las democracias latinoamericanas era terminar con los latifundios y generar una especie de reforma agraria, ¿verdad?, que permitiese también adelantarse a los impulsos, ¿verdad?, marxistas derivados del eje oriental. Con ese objetivo, ¿verdad?, el presidente Alessandri, primero en la primera parte de los años 60, realiza una incipiente reforma agraria. Pero no es sino hasta el año 1967 cuando la Constitución chilena se modifica y se incorpora la función social de manera expresa y con un objetivo especial, que es el objetivo está definido acá en esta lámina, ¿verdad? Esto fue durante el mandato del presidente Eduardo Frei Montalva.
La función social de la propiedad, entonces, el constituyente chileno la entiende en el año 67, comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes. El objetivo entonces era generar una reforma agraria que permitiese eliminar lo que se consideraba como el latifundio, ¿verdad? Que no generaba riqueza para el país, sino que empobrecía a las clases proletarias, digamos, de carácter rural. Y seguía la Constitución de 1925, que se modificó este año a través de esta reforma. Decía la Constitución que cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país. Propenderá asimismo a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés social calificada por el legislador. Por lo tanto, acá aparece ya la función social de una manera expresa, una gran limitación al derecho de dominio, uno podría decir desde la perspectiva del individuo propietario, un cierto nivel de amenaza, ¿verdad?, hacia la integridad de su propiedad por parte del Estado. Pero esto en el contexto de una planificación global, fundamentalmente influido por el eje, digamos, occidental. Recuerden que en ese tiempo estábamos en un periodo de lo que se denomina la Guerra Fría. Después viene otro aspecto, digamos, u otra subetapa de la planificación global, que es derechamente la penetración del pensamiento socialista en la política chilena. El año 1970, ¿verdad? Es investido presidente de la República, el presidente Salvador Allende, y el programa de la Unidad Popular, aun cuando no constituyó reforma constitucional, insisto, no constituyó reforma constitucional, programa de la Unidad Popular, de alguna manera, ¿verdad?, era una amenaza para el dominio o la propiedad individualista, como nosotros la veníamos conociendo en la historia. Cito acá en esta lámina dos párrafos del programa de la Unidad Popular. En el primero se dice que el gobierno de la Unidad Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas que los limitan actualmente las clases dominantes. Y luego, en otro párrafo, el programa postulaba el traspaso desde lo privado hacia la propiedad social o estatal, diríamos nosotros, de la gran minería, del sistema financiero, del comercio exterior, de los monopolios. En general, decía el programa, de todas aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico del país, tales como la producción y la distribución de energía eléctrica, etc. Bueno, este programa no logró materializarse del todo, tampoco logró constituir una reforma constitucional, pero sin embargo se avanzó mucho en las expropiaciones y digamos, se profundizó en estos aspectos. Incluso no es tema de esta ponencia, pero sí se realizó allí una nacionalización del cobre, que es un tema aparte, dice relación con la propiedad minera, que no está tratado en esta presentación. En la etapa 4, luego del golpe de Estado del año 1973, el gobierno que entra, el gobierno militar, ¿verdad?, inicia tempranamente un proceso de constitucionalización, nueva constitución, modificar la constitución de 1925, incrementar el poder del presidente de la República. Y en este contexto también, en la historia, ¿verdad?, pasamos de los años 70 a los años 80, y yo diría que esta es una etapa del Estado regulador, ¿verdad?, donde el Estado, además de los roles que había tenido o históricamente, protección del interés privado, pero también consideración con la función social, aparece, atendido el desarrollo ya en general de la economía, la necesidad de regular. Por ejemplo, a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Por ejemplo, a través del mercado financiero. Por ejemplo, a través de los fondos previsionales. O sea, el Estado con un nuevo rol regulador ahora de la propiedad, además de todos los roles que tenía antes. ¿Qué ocurre en la Constitución de 1980? En esta lámina
muestro la comisión Ortúzar, que fue la comisión encargada de la redacción del texto constitucional de 1980, integrada por varios constitucionalistas, ¿verdad? Está la señora Luz Bulnes, la constitucionalista Romo, don Raúl Bertelsen, don Sergio Díez, don Jaime Guzmán, y por supuesto el presidente Enrique Ortúzar. Generalmente se recuerda a Jaime Guzmán. Sin embargo, esta comisión estaba conformada por más personas. Bueno, ¿qué es lo que nos señala la Constitución de 1980? Sorprendentemente, mantiene el concepto de la función social, ¿verdad? Que venía desde la Constitución del 25, que había sido de alguna manera potenciada en la reforma constitucional del 67. Esta Constitución, sorprendentemente, según muchos, mantiene el concepto de la función social y le da a la función social un concepto especial. Dice, eh, el artículo 19, número 24, naturalmente garantiza a todas las personas el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, estableciendo además que solamente la ley puede establecer limitaciones y obligaciones que deriven de la propiedad. Aquí aparece ya el concepto regulatorio, ¿verdad? Las limitaciones y las cargas que derivan de la propiedad, pero que tienen que estar conectadas con la función social. Entonces, la función social aparece acá como un instrumento, ¿verdad?, para justificar la regulación, ¿verdad? ¿Y qué significa la función social en esta Constitución? Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Además, establece la garantía del 19, número 26, que es la seguridad de que los preceptos de la ley no van a afectar los derechos en su esencia, entre ellos el derecho de propiedad. La idea entonces es proteger al derecho de propiedad de los impulsos, ¿verdad?, estatales que pudiesen en el futuro, según la lógica de la Comisión Ortúzar, ¿verdad?, pretender afectar a los privados en su derecho de propiedad. Ahora, después de la Constitución de 1980, que como sabemos tuvo una serie de modificaciones, no muchas en torno a la propiedad, entre los años 2015 y 2018, en el gobierno de la presidenta Bachelet, lo que se realizó fue un proceso de nueva constitución, un proceso participativo de nueva constitución. Dentro de ese proceso, ¿verdad?, se llega al final a un proyecto de reforma constitucional, no una nueva constitución, un proyecto de reforma constitucional. Ella misma lo explica, ¿verdad?, en una alocución que realiza al final de este proceso. Dice, no se trata de partir de cero, porque Chile es una nación con historia de aprendizaje. El texto modifica sustancialmente la Constitución vigente, pero mantiene muchas disposiciones, casi todas las introducidas en la reforma después de 1989 y muchas de las cuales provienen del texto de 1925. Esta reforma constitucional que propone Bachelet eh, da un concepto nuevo de propiedad, y que es el que está plasmado acá en esta lámina. Dice, la propiedad debe servir al bien común, lo cual es una novedad. Eso no estaba en la Constitución de 1980. Debe servir al bien común. O sea, el eje de la propiedad es servir al bien de todos, y no solo una propiedad individualista. Esto ha dado para muchas, digamos, divagaciones y conversaciones y análisis respecto de qué es lo que se quiere decir con este concepto de que está al servicio del bien común, pudiendo establecer el legislador, dice, las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, cuando así lo exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la seguridad pública, y la conservación del patrimonio ambiental y la sustentabilidad ambiental. De tal manera que aquí se incorpora un concepto nuevo que es la sustentabilidad ambiental, además de la conservación del patrimonio ambiental, que es como algo estático, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la sustentabilidad ambiental. ¿Qué es lo que nos quiso decir este nuevo proyecto, ¿verdad?, del presidente de la República? A mi juicio, lo que acá se está tratando de incorporar es una doctrina que es la doctrina de los bienes comunes, ¿verdad? Esta doctrina de los bienes comunes viene desde la ciencia económica, desde la politología y desde el derecho norteamericano, y está basada en una tesis, ¿verdad?, que se denomina la tragedia de los commons, o la tragedia de los recursos comunes, y que se trata de responder a la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando los beneficios los recibe una sola persona, pero las pérdidas se dividen entre todos? Entonces, ha habido varios autores que han escrito en torno a la teoría de los bienes comunes, ¿verdad?, que es una nueva forma de mirar el derecho a propiedad.
del derecho individualista, luego pasamos a la función social, luego pasamos a una de Estado regulador. Ahora tendríamos que repensar nuevamente el derecho de propiedad, distinguiendo distintos tipos de bienes sobre los que recae el derecho de propiedad, algunos de estos bienes son indispensables para la supervivencia ya de la raza. Entonces, una de las principales exponentes de esta teoría, ¿verdad?, de los bienes comunes es doña Elinor Ostrom, economista norteamericana, recientemente fallecida en 2012, premio Nobel de Ciencias Económicas del 2009, cuya obra deja, tras de sí, tiene gran conexión con la comprensión de la naturaleza de la propiedad, tanto pública como privada, y con los actuales problemas regulatorios de los recursos naturales y bienes de uso público que enfrentamos en nuestro país. De las ideas de Elinor Ostrom y de otros autores que también son de esta línea de pensamiento, por ejemplo, ha escrito un excelente resumen el profesor Alejandro Vergara Blanco, que está publicado en el Mercurio ya hace algunos años, en julio del 2012, donde él, resumiendo un poco las ideas de esta autora, sostiene que los bienes sobre los que recae la propiedad dentro de un ordenamiento jurídico podrían dividirse en 4 grupos. En un primer grupo estaría aquella propiedad que puede ser clasificada de estatal, propiedad pública, ¿verdad? Los estados, reglas de acceso y uso, pero el deber, en teoría, de manejar los recursos del dominio público en función del bienestar común. Los miembros individuales del público no tienen necesariamente el derecho de acceso o de uso, pero tienen el deber de conservar las reglas de acceso y uso promulgadas por la agencia controladora o administradora. Nosotros diríamos propiedad estatal o pública, en Chile, por ejemplo, las aguas; propiedad estatal o pública en Chile, por ejemplo, los minerales, ¿verdad?, metálicos. Esos son del Estado. En segundo lugar, la propiedad privada, ¿verdad? Los dueños tienen el derecho exclusivo de emprender los usos aceptables, excluyendo a los no dueños, y tienen el deber de abstenerse de realizar usos socialmente inaceptables. Aquí encontramos a la gran porcentaje de los bienes sobre los que puede recaer la propiedad: bienes muebles, bienes inmuebles, activos financieros, propiedad intelectual, etcétera, ¿verdad? Pero tienen el derecho, eso sí, de ser compensados en el caso que el Estado limite, o sea, en el caso de la expropiación. En tercer lugar, hay un tercer grupo, y aquí ya es más novedosa esta teoría, que nos habla de una propiedad común, una copropiedad, ¿verdad?, entre individuos. Cada miembro del grupo de propietarios tiene el derecho a acceder y usar los recursos comunes de acuerdo a las reglas de acceso y uso establecidas de forma colectiva por el grupo, y el deber de no violar dichas reglas de acceso y uso. Cada miembro tiene también el derecho de excluir a los no miembros del grupo propietario, pero no el derecho para excluir a otros miembros del grupo de propietarios. Es decir, un concepto, ¿verdad?, comunitario productivo. Nosotros podríamos decir que de alguna manera no estamos de acuerdo con el concepto de comunidad que tiene nuestro Código Civil, que es más bien individualista. Eso daría para otra presentación. Y principalmente, y finalmente, yo quisiera acá mencionar que es el grupo de los bienes sobre los que no puede recaer propiedad, y serían de acceso abierto. Estos serían los bienes, los commons, realmente, en esta teoría. Y se dice que en este grupo ningún individuo tiene el deber de abstenerse de acceder y usar un recurso. Ningún individuo o grupo tiene el derecho para impedir que cualquier otro individuo o grupo acceda y use el recurso según su elección. Algo ocurre en Chile con el acceso a las playas públicas, por ejemplo, en este último grupo. Y algo de eso hay también en el último proyecto constitucional del gobierno de Bachelet. Bueno, concluyendo, la propiedad fue reconocida como un derecho exclusivo para usar, gozar y disponer de una cosa. La propiedad reconoce límites internos que están ya en el Código Civil en el año 1855, que son la ley y el derecho de los demás. La Constitución establece un nuevo límite para el derecho de propiedad, que es la función social, que nace en 1925 y se desarrolla hasta 1980 para llegar a concretarse realmente en este último proyecto de reforma constitucional. La función social justifica la expropiación, como también límites o cargas legales al ejercicio del dominio. La expropiación significa que el dueño tiene que ser indemnizado, pero los límites y cargas no otorgan derecho a indemnización.
Y finalmente, la propiedad debe convivir con la regulación estatal. Vale decir, hay ámbitos del dominio especialmente reglados por el legislador, como por ejemplo los inmuebles urbanos, ¿verdad? Donde el derecho del individuo tiene que ejercerse en un contexto que lo raya, esa cancha, el derecho administrativo. Bueno, eso es lo que yo le quería explicar para que tengamos conciencia de que en un proceso de reforma constitucional, un proceso constituyente, el derecho de propiedad tiene un lugar, ¿verdad?, muy importante y es necesario estar informado de todos sus alcances. Muchas gracias.